Todo lo que iba sellado con el anillo del rey le daba legalidad a la persona o al pueblo o al líder, le daba legalidad a quien fuera, cuando iba sellado con el anillo del rey. Y Cristo a nosotros nos ha dado una legalidad, hermanos, que es a través del sello que nos da la sangre de Cristo. Nosotros tenemos la legalidad de la sangre de Cristo, ¿verdad? Nos ha sellado el Señor, nos ha dado una legalidad, una autoridad suprema gracias a la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso es importante Cristo, es importante la Santa Cena, porque recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, su sangre que fue derramada en la cruz, ¿verdad? Recordamos eso, lo que Él hizo por todos nosotros, y también celebramos la resurrección, amén. Porque cuán importante es la resurrección. No solamente Cristo murió, entregó su vida por nosotros, sino que venció a la muerte. Si Él hubiera quedado en la tumba, hoy no estaríamos aquí, ¿verdad? El mensaje del Evangelio no tendría ni poder ni sentido. Pero cuando Cristo resucitó, entonces, eso le dio sentido a todo lo que Él predicó, anunció, a todo lo que Él hizo, y le da legalidad también. Podemos confiar en Él. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, después que termine la reunión, bueno, estoy grabando, así que después que terminemos la reunión, ustedes saben, hermanos, que en forma ordenada vamos a traer las mesas para acá para compartir un almuerzo. Hay un grupo de hermanas que está a cargo de la parte del almuerzo y eso, pero necesitamos algunos voluntarios, preferentemente varones, para ordenar las mesas, y las damas para poner los manteles y demás. Bien, hermanos, vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos aquí al Salmo 30, vamos a leer unos versículos, y también en el Salmo 126, y después de 30 minutos, Humberto, o a los 30 minutos, vamos a cantar esa, hay una unción aquí, amén, para ministrar, amén. El Salmo 30 es un salmo de acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Es un salmo de David. Dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, de la muerte, de la tumba. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Repito, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En el versículo 11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, mi ropa, mi vestimenta de duelo, me quitaste el dolor, el duelo, y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Vamos al Salmo 126. Más adelante encontramos el Salmo 126, que también lo estuvimos cantando. Gloria a Dios. Dice de esta forma el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lloro, con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla,
mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Repito, el 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, la semilla del Evangelio. Amén. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Gracias, Padre, por esta palabra. Espíritu Santo, tú eres tan bueno, Señor, por estar aquí. Y necesitamos una palabra, Dios, porque cuán importante que salgamos de esta casa bendecidos, fortalecidos, edificados y ungidos. Y eso lo trae solamente tú, Señor, tu palabra y el Espíritu Santo. Por eso tú eres esencial en esta casa, Espíritu Santo. Eres esencial en la vida de tu iglesia, Espíritu Santo. Y necesitamos que nos ministres, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a hablar sobre esto que está escrito, está en pantalla. Vamos a hablar sobre mi lloro durará solo una noche. Diga conmigo. Mi lloro durará solo una noche. ¿Por qué? Repita. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque, bueno, aquí en el Salmo 30 habla, ¿no?, que el lloro durará durante un tiempo, durante una noche, pero vendrá después un nuevo amanecer. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, hermanos, en esta mañana. Que el Espíritu Santo nos ayude. Y vamos a hacer referencia también al Salmo 126 cuando habla de sembrar con lágrimas, pero también segar con regocijo. Amén. Dice, irán dando y llorando, o sea que hay momentos, hay tiempos, hay procesos de lágrimas en la vida del cristiano, ¿verdad? Procesos de lloros, de duelo, ¿verdad? ¡Ay! No podemos negar eso, ¿verdad? Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero habrá un nuevo amanecer, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. No es solo lloro entonces. Ahora, por más que no sea lloro, hermanos, el cristiano pasa por procesos de lloros, de lágrimas, de duelos, de lamentos. Por ejemplo, David experimentó diferentes procesos antes de llegar a ser rey. David era aquel pequeño jovencito pastor de ovejas, ¿verdad? Muy pequeñito, sin embargo fue ungido como rey ya desde chiquito. Pero él no asumió al trono enseguida, inmediatamente, tuvo todo un proceso, y el proceso fue muy doloroso para David, hermanos. Antes de llegar trayendo sus gavillas, por así decirlo, ¿verdad? Antes de recoger todo lo que él sembró, ¿verdad? Él la pasó muy mal. David, antes de llegar a su trono de gloria, de bendición, él la pasó muy mal. Hay que leer, lógicamente, cuando Saúl decidió perseguirlo, un reino entero persiguiendo a David para matarlo. Él tuvo que huir, tuvo que esconderse, tuvo que hacerse amigos de gente a veces indeseable, tuvo que en algún momento pasar hasta por loco para de alguna forma pasar ese momento difícil. Todo eso aconteció antes de ser rey. Y aún cuando él fue rey, no le fue fácil también. Él tuvo muchas conquistas, realmente ganó muchas batallas, y en ese reinado de David él fue muy próspero, y fue la época que Israel conquistó todo lo que tenía a su alcance. Realmente hubo mucha bendición. Pero ustedes saben también la historia de Israel, de David, sus equivocaciones y demás, ¿verdad? Pero fue una persona, hermanos, que en el medio del lloro, del lamento, del dolor, de las experiencias tristes, él confió en Dios, él buscó a Dios, él creyó en Dios. En ese Dios que lo había ungido, él creyó. Amén.
Por eso muchos salmos, hermanos, que también se identifican con nosotros, porque ¿quién no ha llorado como cristiano? ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha pasado momentos de duelo, de dificultad? ¿Verdad? Sin embargo, en el Salmo 30 acá le está dando gracias por haber sido librado de la muerte, porque él fue perseguido, ¿verdad? Él fue perseguido porque lo querían matar, el mismo rey lo quería matar, ¿verdad? Pero él dice en el versículo 5, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Gloria a Dios. Has cambiado mi lamento en baile, dice el 11, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Gloria a Dios. O sea, él no está negando, él dice, por un momento durará el lloro, ¿no? Y por un tiempo será la ira. Cuando habla de la ira de Dios también, porque David, cuando él fue rey, él desobedeció, llegó un momento que falló y él tuvo que sufrir la ira de Dios. Pero más allá que tuvo que sufrir la ira de Dios, él esperaba en la misericordia de Dios, y es cuando él dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El favor de Dios, hermanos, es eterno. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Este salmo a mí me da esperanza. Amén. Es un salmo que nos tiene que dar a nosotros esperanza, porque nos está hablando que sí que vamos a llorar. Pero es por una noche. Amén. Es por una noche. Mi lloro durará solo una noche. Amén. No es literal esto. Cuando dice solo una noche está hablando que mi lloro tendrá un tiempo, que yo voy a vivir un tiempo, voy a experimentar tiempo que tendré que llorar. Procesos de duelo que voy a sufrir, que me va a doler, que va a haber angustia en mi vida por alguna situación. Que va a haber, digamos, quebranto, dolor interior, tristeza. Todo eso, aún siendo creyente, hermanos, pasamos por todo eso. No crea que el ser cristiano y no crea que el tener fe los va a librar de eso, ¿verdad? Porque David era un hombre de fe. Si hay algo que tenemos que destacar en David, un hombre de fe, un héroe de la fe todavía. Pero sin embargo, él lloró. Él se sintió solo. Sin embargo, él fue quebrantado. Él se sintió, digamos, traicionado muchas veces. Perseguido. Pasó hambre. Tantas cosas, hermanos, que podemos hablar de David. ¿Y cuánto nos enseñan los salmos de David? Porque nos identificamos. ¿Quién de nosotros no ha llorado? ¿Quién de nosotros quizás en esta mañana hay alguien que internamente está llorando por alguna situación y no lo sabemos? ¿Verdad? Y en el Salmo 126 no está hablando acá de David, sino está hablando del pueblo que entró en una cautividad, de la cautividad babilónica, ¿verdad? Donde ese pueblo fue llevado prisionero por Nabucodonosor y sufrió muchísimo, ¿verdad? Sufrió muchísimo, ¿verdad? Pero ellos volvieron de esa cautividad. Es lo más importante, hermanos. También lloraron. Lógicamente fueron ultrajados, fueron llevados como esclavos, pasó 70 años en esa cautividad el pueblo de Israel, ¿verdad? Con su familia, con sus hijos. No es fácil, hermanos, todo eso, ¿verdad? Cuánta tristeza, y ellos expresan las tristezas. ¿Cómo podemos cantar, dice, estando prisionados acá en esta cautividad? ¿Cómo podemos? Dice que la gente le pedía que ellos cantaran las canciones de Sión. ¿Y cómo vamos a cantar? Mi pregunta es, a veces tenemos ganas de cantar y de adorar al Señor. Probablemente hay días que no tenemos ganas de cantar. Nos sentimos como que hay una opresión del enemigo, como que el enemigo a veces ataca con todo, entonces a veces parece que no tuviéramos ganas de cantar. Bueno, el pueblo de Israel en cierta forma experimentó eso. Lógicamente, hermanos, no fue por gusto y por gana. El pueblo de Israel había hecho todo lo malo para caer en la cautividad. Toda desobediencia, toda idolatría, todo lo perverso, por varios años, ¿verdad? Y Dios les mandó profeta para que ellos se arrepintieran antes y que no pasara nada, pero ellos nunca se arrepintieron.
mataban a los profetas, ponían presos a los profetas, quemaban las palabras de los profetas. Entonces, claro, llegó un momento que Dios, lo mismo va a pasar en este tiempo, hermanos. Hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de profecía, hay un tiempo de palabra, hay un tiempo de amor de Dios, hay un tiempo de perdón para todos el que venga, ¿verdad? Pero si la gente no quiere, va a llegar un día que el Señor le va a poner fin también. Quiera Dios que nosotros seamos parte del pueblo de Dios, amén. Ese pueblo que se mantiene firme cada día, aleluya, aleluya. En mi caso particular, hermanos, en mi niñez, en mi adolescencia, si yo no hubiera pasado por procesos de lágrimas, de angustia, de depresión, de dolor, probablemente no hubiera conocido el Evangelio de Dios, el Evangelio de la paz. Si yo no hubiera llorado, el lloro también tiene propósito, hermanos. Si nosotros como cristianos hay momentos que tenemos que llorar por algo, es porque Dios tiene un propósito con esas lágrimas, con ese dolor, porque Él lo permite y Dios por algo lo permite. Y una de las cosas es justamente para que nosotros le busquemos. David era una persona, hermano, que buscaba a Dios, que buscaba, dice el versículo 2, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. En algún momento se ve que estuvo sufriendo una enfermedad también. Gloria a Dios. Pero él se sintió morir. En el versículo 3 dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Entonces, todo eso lo llevó a buscar a Dios, a buscar al Señor, a implorar, a humillarse delante de Dios. Entonces hay un propósito, o sea que cuando entramos en una situación que hay que llorar por algo y nos sentimos mal y no sabemos qué hacer, es justamente para que busquemos a Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia. Ese lloro no va a durar toda la noche. Vendrá un nuevo amanecer. Vendrá la alegría, vendrá la victoria, vendrá la respuesta, vendrá la bendición que anhelamos. Vendrá, ¿cuántos creen? En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos, mi lloro va a durar solamente una noche? ¿Por qué? Porque yo en esta reflexión puse un por qué. ¿Por qué yo puedo declarar que mi lloro solamente va a ser un tiempo? No va a ser para siempre. ¿Verdad? Va a ser un tiempo, hermanos. Si alguien está sufriendo ahora por algo, va a ser momentáneo, va a ser un proceso, va a ser un tiempo, pero no es para siempre. Así que alégrate, gózate. Amén. Tu lamento se va a convertir en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Gloria a Dios. Desataste mi cilicio, dice el verso 11, y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía, gloria mía. Aleluya. Hay una canción, amén. Aleluya. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué nuestro lloro durará solamente una noche? Bueno, rapidito. En primer lugar, porque el Evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y después al griego. Amén. Entonces es para todo el que cree. El Evangelio es poder que cambia. Amén. Entonces estoy llorando, hay un problema, hay una dificultad, hay algo que no sé cómo solucionar. Hay un Evangelio que cambia. Gloria a Dios. Hay un Evangelio que va a cambiar eso. El Evangelio de Cristo es la palabra, es el poder, es la gracia, es el amor de Dios. Tenemos el Evangelio de Cristo, hemos creído en el Evangelio. Hemos creído, hermanos. Es poder que cambia, poder que sana, poder sanador. Si habremos encontrado sanidad, hermanos, en el Evangelio. Es el Evangelio de la paz. Es el Evangelio del amor. No teníamos paz, no teníamos amor, no teníamos esperanza. Eso es el Evangelio. Es paz, es amor, es esperanza. Gloria a Dios. Es consuelo, poder consolador. Si no hubiera consuelo del Espíritu Santo, hermanos, andaríamos todo el día llorando y lamentándonos. Pero tenemos el consuelo que nos da el Espíritu Santo. Y todo eso viene gracias al Evangelio de Jesús.
Cuán importante es el Evangelio, cuán poderoso es el Evangelio, hermanos. Tiene poder de eternidad porque nos hace atravesar hacia la vida eterna. Nos conduce a la vida eterna. Por más que en este mundo tengamos que llorar, ¿verdad? Y siempre habrá motivos por llorar. Un día dice que no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Y todo eso es gracias al Evangelio de Jesús. Amén. La gente ya no necesita más discursos políticos, ni de política de Estado. ¿Vieron cómo los políticos se llenan la boca hablando? Política de Estado, ¿verdad? Es todo discurso hoy en día, hermanos, y discusiones entre los políticos. Nos desanima, a mí me desanima escuchar los políticos, porque es discurso y todo discurso palabrería humana, ¿verdad? Y la gente ya no necesita más esos discursos. La gente está hastiada más de esos discursos. Lo que la gente necesita es el Evangelio. Amén. La gente tiene que despertar del sueño. La gente necesita el Evangelio. Cuando la gente escuche el Evangelio, va a encontrar la buena noticia del Evangelio y se va a aferrar. ¡Gloria a Dios! Cuando yo andaba mal en mi llanto, en mi dolor, en mi tristeza, ¡aleluya! Recibí el Evangelio. Y cuando recibí el Evangelio, recibí un alivio a mi alma maravillosa, hermano. Y la gente necesita ese alivio. La gente anda mal. Vieron las noticias, ¿verdad? Cada vez son peores. Y todo eso nos entristece, pero también nos alienta, hermanos. Nos despierta a seguir anunciando el Evangelio, porque el Evangelio no es palabra. Amén. El Evangelio no consiste en palabra, el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder de Dios. La gente necesita un poder que nos ayude, no poder del Estado que es fracasado y es humano, hermanos. La gente necesita el poder de Dios y yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Así que si estamos anunciando el Evangelio, estamos anunciando la única esperanza para la gente. Porque Dios no falla, el gobierno, los políticos fallan, pero Dios no falla. Amén. Porque el Evangelio, ¿por qué? Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder, dice 1 Corintios 4:20. No es con elocuentes palabras, no es con conocimiento intelectual, sino es con poder sobrenatural y acciones transformadoras del Espíritu Santo. Es con demostración práctica del Espíritu en nuestra vida. Amén. O sea que el Evangelio y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios, sobrenatural. Amén. Amén. Cuando nosotros, hermanos, creemos que hay un Dios sobrenatural, con poder sobrenatural, ¿verdad? Que Él quiere hacer en la vida de las personas una acción transformadora, ¿verdad? Realmente, hermanos, es maravilloso. Les digo por qué. Bueno, nosotros salimos de una esclavitud opresora y nos posicionamos en la fe. Salimos de una esclavitud opresora. Cuando el pueblo estaba en cautividad, salió de esa cautividad y se llenaron de fiesta, de alegría. Parecía que estaban soñando, dice la palabra. Claro, salieron después de 70 años de esa cautividad, de esa opresión del enemigo, hermanos, que había, ¿verdad? Y se posicionaron en el camino de la vida, en el camino de la fe. Fueron a la tierra de bendición, reconstruyeron los muros, el templo, todo. Volvió a fluir la Jerusalén de ellos. Hicieron fiesta, alegría, gozo, aleluya. ¿Por qué? Porque habían sido liberados de la cautividad. Y quiero decirte, hermanos, que el Evangelio no consiste en palabras, sino en liberación de toda cautividad. ¿Cuál es la cautividad? ¿Qué es lo que te oprime? ¿Qué es lo que te preocupa? El Evangelio te libera. Hay poder de Dios en el Evangelio. No consiste en palabras, sino en poder. Amén. El poder del Espíritu Santo, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder, demostración de poder. Dice la Biblia que el enemigo viene como río, pero el Espíritu Santo levantará bandera. ¿Cuántos creen? Vemos el enemigo que viene por acá, por allá, como río, pero hay un Dios
hay una antorcha encendida, hay un poder sobrenatural que está frenando y que va a frenar, hermanos. Aleluya, hasta que Cristo venga por la iglesia. La iglesia va a ser sustentada por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Anímate, pelea la buena batalla de la fe, porque hay poder de Dios en el Evangelio. No consiste en palabras, sino en poder. A veces hay gente atada por el pasado, atadas por cosas que le sucedieron allá, quién sabe cuándo. Pero la buena noticia es que Dios nos libera de toda esa esclavitud. Amén. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, dice 2 de Corintios 10:4. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esto significa que no es el poder humano quien destruye las fortalezas espirituales. Hermano, no es el poder humano. Hay fortalezas espirituales. Hay demonios, espíritus inmundos, principados. La Biblia habla. Hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay una lucha espiritual. Hay demonios, hay fuerzas del mal que quieren detener tu fe, que quieren apagar, que quieren destruir tu fe. Hay fuerzas del mal y nosotros no podemos atacar esas fuerzas, hermanos, desde el punto de vista humano o intelectual. Incluso podemos saber toda la Biblia y conocer toda la Biblia, pero no basta, hermano. Lo que necesitamos es creer en el poder de Dios y caminar en ese poder. Las armas de nuestras milicias no son carnales, no son mundanas, sino que son poderosas en Dios, dice, para destrucción de fortaleza. Eso significa, hermanos, que destruye toda atadura, toda oposición del enemigo, toda oposición demoníaca. Las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios y rompe esas ataduras. Así que si crees que puede haber alguna atadura por ahí, hermanos, ármate con la presencia, con la fe, con la palabra, que es espada del Espíritu, ¿verdad? Con todas esas armas que están en Efesios capítulo 6, verso 10. Amén. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir esa fortaleza. Hay fortalezas, hermanos. Hay argumentos mundanos. Hay argumentos de todo tipo para apagar, quebrar y fracasar tu fe. Pero bendito sea el nombre de Jesús, que tenemos lo más grande aquí, hermanos. Es la palabra de Dios, es la unción, es el poder del Espíritu Santo. Y por último, porque Dios nos da autoridad de hollar serpientes. ¿Se acuerdan? Dice aquí: yo les doy a ustedes potestad, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, dice el Señor Jesucristo. Dios a nosotros nos ha dado autoridad de hollar serpientes. Y vivimos en un mundo que es como un desierto donde hay serpientes y escorpiones. Por todos lados proliferan las serpientes y escorpiones. Por ejemplo, la cultura de la muerte con el aborto, las drogas, la eutanasia, es lo que hoy han sembrado, hermanos, y lo que van a recoger muchos. Porque hay una cultura de la muerte. Son las serpientes, las escorpiones, todo tiene que ver con el diablo, con el mal, con la muerte, hermanos. Le hace un daño tan grande a la sociedad. Sembrar muerte, ¿qué van a recoger, hermanos? Por eso todos los días está muriendo gente, suicidio y demás. Porque han sembrado, han creado una cultura de la muerte, han deseado, hermanos, matar una criatura en el vientre de una madre, han legalizado todo eso. Ahora, hermanos, nosotros no podemos callarnos. Nosotros tenemos autoridad para hollar esas serpientes, pero no podemos callar, hay que denunciar eso. Hay que posicionarse en contra de toda cultura de la muerte. No importa si viene un gobierno, hermanos, a oprimirnos, lo que sea. Tenemos que posicionarnos en contra de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte es del infierno, hermanos. Y nuestros gobernantes están legalizando el infierno en nuestra patria, pero nosotros tenemos autoridad. La iglesia tiene autoridad. Usted en su oración, en su clamor y en su familia tiene autoridad para que no les afecte a sus hijos. Que Dios nos ayude, hermanos, porque tenemos autoridad. Él nos dio autoridad para hollar esas serpientes y escorpiones. Hace un mes aproximadamente realizaron un culto umbandista
en presidencia. Eso está en los videos por ahí, hermanos. Si nuestros gobernantes no se humillan y no piden perdón, hermano, no hay mucha esperanza. Pero la única esperanza sigue estando en la iglesia. La gente se va a hastiar de esos demonios. La gente se va a hastiar de esas serpientes. Y va a llegar un momento que la gente va a golpear la puerta de tu casa para que le hables del Evangelio, de la buena noticia. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para destruir todo poder del enemigo, hermano. Sigue siendo el Evangelio que cambia, hermanos. El lloro puede durar un tiempo, una noche, pero terminará. Amén. Gloria a Dios. Dale gloria al Señor. Yo me humillo delante de Dios, hermanos. Y reconozco que sin Dios nosotros estamos totalmente perdidos y fracasados. Vivimos entre serpientes y escorpiones, pero el Señor dice, yo les doy autoridad para hollar esas serpientes y esos escorpiones. Serpientes que hay por todos lados. Serpiente, pero nosotros tenemos autoridad en la oración, en la palabra, en la búsqueda